Buenas tardes. Continuamos con nuestro trabajo de intervalos, pero hoy vamos a mirar sobre la clasificación de estos intervalos. Para ello nos vamos a remitir a un ejemplo que esperamos clarifique los ejercicios que se te proponen a continuación. Ejemplo: conjunto de números mayores que 2 y menores o iguales que 5. Ahí ya encontramos una diferencia. Estrictamente mayores que 2, pero menores o iguales que 5. Esto que acabamos de mencionar lo vamos a denominar texto. Segundo, en la gráfica, tenemos el intervalo formado entre los números 2 y 5. En la recta numérica ubicamos los dos números de menor a mayor, como corresponde a la recta, el 2 y el 5. El intervalo va desde el 2 hasta el 5. Y la línea nos indica que son todos los números contenidos en él. Sin embargo, nos dicen que son mayores que 2. Luego el 2 no está incluido. Ese círculo no lo llenamos, queda abierto. Pero en el 5 nos dicen menores o iguales que 5. Sí puede ser 5. Luego el 5 llenamos esa circunferencia para indicar que esa orilla sí está incluida. Fíjate que ya tenemos otro lenguaje que es el de la gráfica. Mayores que no incluye el valor, menores o iguales que sí incluye el valor, luego lo llenamos. Para inecuaciones, colocamos los dos números separados, de menor a mayor, 2 y 5. En medio de ellos escribimos la X. Esta X nos representa todos los números que están contenidos entre ellos. Ahora, con respecto al 2, son más grandes que 2. Entonces, la boca para la X mayor que. Pero con respecto al 5 son menores o iguales. Entonces, menor que el vértice para la X, pero anexamos la partícula del igual. Fíjate la diferencia. No llenamos el 2, es mayor que 2. Llenamos el 5 y es menor o igual que 5. Tenemos entonces ya tres escrituras: texto, gráfica e inecuación, y los tres nos dicen la misma información. Un último es el intervalo. De nuevo escribimos las orillas 2 y 5. En 2 no está incluido, usamos un paréntesis, es la parte redonda. El 5 sí está incluido, entonces ya usamos el corchete, es decir, la parte cuadrada. Tenemos cuatro expresiones: texto, gráfica, inecuación e intervalo. Veamos entonces cuáles son los acuerdos que hacemos. Mayor que, no es igual, mayor que. No llenamos el círculo y son los números delante de él.
En la simbología, X mayor que. Y en el intervalo usamos el redondo, es decir, el paréntesis. Este intervalo se denomina abierto. Menor o igual que da la posibilidad de que sean iguales al número. En el igual llenamos el intervalo, el símbolo va con la raya del igual y utilizamos el corchete. Este intervalo se denomina cerrado. Con este ejemplo vas a clarificar los ejercicios que se te proponen en el taller. Espero que los resuelvas bien. Si tienes dudas, acude a página de internet. Para ti y para tu familia, mis mejores deseos, que gocen de salud, que no estén pasando afanes, cumplan adecuadamente las normas, no salgan de casa, mantengan los hábitos de aseo, sobre todo en el lavado a manos, y procuren llevar bien una convivencia cariñosa, armoniosa en la familia. Dios los bendiga. Buenas tardes. Revisando los ejemplos sobre intervalos que hemos hecho hasta el momento, quiero con estos 3 ejercicios planteados que aclaremos algunas dudas sobre el lenguaje de los intervalos. Cada situación es independiente. Nos vamos a enfocar en este primer cuadro. Tenemos entonces en la forma gráfica un intervalo que comienza en 5 y se va hacia la derecha de él. Es decir, estamos hablando de números mayores que 5. ¿Cómo lo representamos en intervalos? Comienza en 5 y se va hasta infinito. Como el 5 no está lleno el círculo, es un intervalo abierto y lo representamos con el paréntesis, con el redondo. Infinito siempre será redondo. ¿Cómo lo escribimos en inecuación? Números más grandes que 5 a la derecha, x mayores que 5. Y en texto, ¿cómo leemos la inecuación? Eso escribimos. X mayores que 5, números mayores que 5. Estamos representando un intervalo abierto que comenzó con la gráfica, pasa a intervalo, sigue a inecuación y termina con el texto. Segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dan el intervalo. Comienza en menos infinito, infinito siempre redondo, y termina en menos 2. Pero fijémonos que en este caso estamos usando corchete, es decir, el cuadrado. ¿Cómo lo graficamos? Desde menos infinito hacia adelante hasta el menos 2. Pero al usar corchete, el menos 2 lo llenamos porque está incluido en ese grupo. ¿Cómo lo escribimos? Del menos 2 para atrás se lee números menores que menos 2. Pero en este caso usamos la expresión menor o igual porque está lleno el círculo, porque es corchete que menos 2. Y el texto siempre desde la inecuación. X menores o iguales que menos 2. Números menores o iguales que menos 2. Intervalo, que fue el inicial, lo expresamos como gráfica, lo expresamos como inecuación y lo expresamos como texto. 2 ejemplos distintos que nos permiten ver el uso de los símbolos de corchete paréntesis. Tercer ejemplo. Iniciamos con una inecuación. Números o x más grandes o iguales que menos 1 y menores que 7. Primer paso a escribir la gráfica. Ubicamos los puntos de referencia menos 1 y 7. Siempre el más pequeño a la izquierda y el número más grande a la derecha.
siempre de menor a mayor. Números mayores o iguales que -1, para adelante, pero llenamos el círculo porque está la expresión de igual, intervalo cerrado. Números menores que 7, de 7 hacia atrás, más pequeños, pero no llenamos el círculo porque la expresión no me dice que es igual, estrictamente menor. Pasamos de inecuación a gráfica. Veamos el intervalo. El intervalo comienza en -1, termina en 7. De -1 a 7. Pero en -1 está lleno el círculo, pueden ser iguales, lo que significa que usamos corchete, intervalo cerrado. En 7 el círculo no está lleno, significa que usamos paréntesis. Luego se llama intervalo abierto. Y el texto, siempre leyendo la inecuación. Números mayores o iguales que -1. Números mayores o iguales que -1. Y números menores que 7. Y números menores que 7. Inecuación, gráfica, intervalo y texto. Fíjense que la expresión más clara para nosotros generalmente será la gráfica. Ella es un punto importante de referencia. Analiza los ejemplos uno por uno, revisa los acuerdos que hemos hecho y espero que te sean útiles para resolver aquellos ejercicios que tienes propuestos. Feliz tarde, Dios te bendiga.